Detengo la transcripción. Ya, perfecto. Bien, ahora sí. Buenas tardes a todas las personas que están conectadas de diferentes partes del país, también de la institución. Hoy nos acompaña María José. María José es psicopedagoga, ¿sí? Tiene más de 20 años de experiencia en temáticas TEA y neurodiversidad. María José, yo te doy las gracias por compartir con nosotros parte de tu experiencia y tu quehacer profesional, tu formación. Y que hoy pues nos traiga este compartir de saberes en temáticas relacionadas con el trastorno del espectro autista. Así que todo el espacio es tuyo. Al tiro lo bajo para escuchar de uno. Solo queda compartir la pantalla y nosotros acá estaremos en atención para escucharte. Yo voy a ir haciendo las preguntas como tú lo estimes conveniente, al final, a mitad, como tú lo estimes conveniente, ahí yo te voy a ir moderando y acompañando. Así que todo el espacio es para ti. Tú me vas contando si es que hay alguna pregunta muy importante o que se repite, me avisas, pues, y yo ahí detengo, porque igual hay un tiempo para preguntar al final. Perfecto. Ya, voy a Todo el compartir espacio es tuyo. entonces pantalla. Voy a compartir pantalla. Mientras María José comparte, por favor, silenciar los micrófonos. Y si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer en el chat o levanta la mano y vamos a ir dándole espacio. Puede hacer en el chat o levanta la mano y vamos a ir dándole espacio. Ahí me cuentan si se ve, si se escucha Sí. y se ve bien. Sí. Sí. Ok. Entonces les quiero dar las gracias por esta instancia. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy día es martes 2 de abril, es el Día Nacional de Concientización sobre el Autismo, así que es una fecha importante para poder conversar un poquito sobre esta condición y también sobre neurodiversidad, que me encanta el nombre que le pusieron a la charla de respetar y abrazar la neurodiversidad. Vamos a ir conversando sobre eso. Como decía Juan Félix, yo soy María José Pérez. Soy educadora de párvulos, soy psicopedagoga, coach también, y por ahí tengo otros estudios en el área de neurociencia, educación emocional. He trabajado en aula por más o menos 15 años, en aula de escuela, y llevo 7 años de docencia universitaria en diferentes temáticas, y estos últimos años el TEA, el trastorno del espectro autista, ha sido uno de mis principales temáticas, ¿cierto?, en la vida y en el trabajo. Para iniciar, creo que esta cita de Margaret Mead da mucho contexto, donde dice que si pretendemos lograr una cultura más compleja, rica en valores contrastados, debemos reconocer toda la gama de las potencialidades humanas y urdir así un tejido social menos arbitrario, en el que cada talento humano pueda hallar su propio lugar. Ya, que les vaya bien. Esta charla está pensada en 3 momentos y luego un tiempo de preguntas en 1 hora. En un primer momento vamos a ver a grosso modo qué es el TEA. En un segundo momento vamos a ver cómo tender puentes para la construcción de espacios neurodiversos, de valoración de la neurodiversidad. Y en un tercer momento vamos a ver qué acciones concretas podemos realizar a aquellas personas que están dispuestas a sensibilizarse con esta temática. Y finalmente vamos a destinar un tiempo de preguntas. Vamos a partir entonces con el autismo. ¿Qué es el TEA entonces? El trastorno del espectro autista, y lo llamamos de esta forma porque es la forma en que se usa en la ley que fue promulgada en marzo del 2022, es una alteración al neurodesarrollo, a la línea esperada y continua del neurodesarrollo. Con un componente neurobiológico significativo, también es común, y decimos que es común porque afecta aproximadamente al 2% de la población según las últimas mediciones de la última década. Hasta 1990 se decía que 1 de cada 100 personas tenía autismo, en Estados Unidos 1 cada 88 personas, y ya en las últimas mediciones que se han hecho en Estados Unidos, Países Bajos, España, se habla de que afecta al 2%, por tanto más o menos 1 cada 50 personas vive con la condición autista.
El autismo, entonces, el espectro autista corresponde a un grupo de trastornos del neurodesarrollo. ¿Por qué un grupo? Porque este paraguas del TEA engloba diferentes tipos de trastornos, como por ejemplo el trastorno, el autismo clásico, el trastorno de desarrollo, general del desarrollo no especificado, también lo que se conocía como el síndrome de Asperger, y otros trastornos también del neurodesarrollo. Por eso es tan amplio. Y sus señales se manifiestan alrededor de los 2 o 3 años y acompañan a las personas a lo largo de toda su vida, pero también se pueden pesquisar ciertas señales anterior a eso. Y la intervención temprana es muy significativa y está comprobado por todos los estudios que mientras más temprana sea la intervención y el acompañamiento, mayor es el impacto en la mejora de la calidad de vida de la persona. Por tanto, es importante poder hacer una detección temprana. Con la ley TEA hoy día están incorporándose ciertas señales de aviso en el control del niño sano de los 6 y los 18 meses. Los síntomas, la fortaleza, los desafíos, los grados de dificultad varían de una persona a otra. Es por eso que se habla de un espectro del autismo y por eso se dice que el autismo corresponde a tantas personas que vivan en esta condición. Todos esos tipos de autismo hay. Pero es muy importante identificar para todos quienes estamos en el área en áreas sociales, en áreas de acompañamiento, educativa y de salud, entender que hay dos características nucleares que sí o sí están dentro del espectro autista, que siempre están presentes en mayor o menor grado. Pero cuando no están estas dos características nucleares, entonces estamos hablando de otro trastorno al neurodesarrollo, pero no en específico del trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son estas dos características nucleares? La primera es que, y así lo toma la ley TEA, ¿cierto? Estoy usando ese concepto, es que se identifican deficiencias persistentes en la comunicación, específicamente en la interacción social en diversos contextos. Es decir, las personas que están en el espectro autista tienen dificultades para poder interactuar con otros en diversos contextos, en la casa, en el colegio, en situaciones familiares, en situaciones nuevas. Y por otro lado, la otra característica nuclear es que tienen un patrón de intereses y actividades que se caracteriza por ser restringido y repetitivo. Es decir, que hay ciertos temas que les interesan muchísimo a estas personas, que podríamos decir que son los únicos temas que les interesan, que les gusta hablar de esos temas, investigar sobre esos temas, y pueden llegar a tener ciertas conductas repetitivas en relación a estos intereses profundos. Pero también afecta y toca otras áreas del desarrollo, por ejemplo, desde cognitivo, entendiendo que es el desarrollo y el procesamiento que tiene nuestro cerebro para percibir las señales del entorno. Podemos decir que las personas que están en el espectro autista y que también en otros trastornos del neurodesarrollo aprenden, piensan y por tanto procesan la información de forma diferente. No mejor o peor, sino que de una forma diferente. Hay otra ruta de procesamiento de la información. También pueden presentar algunos desafíos para comprender ciertas reglas sociales y la forma de relacionarse con los demás. Por tanto, les puede costar entender una conversación o entrar en una conversación o responder y poder intervenir en el fluir de una dinámica conversacional. También, desde el área emocional, pueden tener dificultades para comprender lo que sienten los demás y poder dar una respuesta coherente a este y también expresar sus propios sentimientos. Ya vamos a ver más adelante por qué pasa esto. Y desde lo intelectual es donde está la mayor gama, porque pueden presentar dentro de este espectro personas que tengan dificultades de su nivel intelectual, es decir, con discapacidad intelectual, o por el contrario, tener un nivel intelectual superior. Más o menos para entender esto, dentro de los datos que manejamos, una encuesta del CENAVI del año 2022 nos dice que en Chile, de personas diagnosticadas adultos, en un universo de 22.000 personas, el 46.6% de las personas tienen una discapacidad cognitiva asociada al autismo, ¿ya? O sea, estamos hablando cerca de un 50%. Dentro del otro
del otro 50% tenemos personas que están con un CI, ¿cierto? Como dentro de la media, que eso es desde 70 puntos hasta mayor, y lo que se conocía antiguamente como el síndrome de Asperger son personas que están sobre la media, estamos hablando de un CI de 85 puntos hacia arriba. Y por tanto, como decíamos, el espectro autista no es lineal. No hay una sola forma de mirar el autismo, sino que más o menos se ve de esta forma, estos perfiles diferentes en donde hay habilidades, intereses, rutinas que pueden estar más comprometidas que otras áreas, otras percepciones, la función ejecutiva, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, nunca vamos a hablar de que se ve de la misma forma el espectro autista entre una persona u otra. Algunos datos que son importantes, porque hay que entender para poder sensibilizarnos cómo se vive desde este lado, ¿cierto? Desde esta cara de la moneda. Primero, la mayoría de las personas con TEA, no vamos a decir que una persona es autista porque no es el autismo de la persona, es una persona que vive con autismo, ¿ya? En la mayoría de las personas con TEA, más o menos dentro del 90%, los ingresos sensoriales están afectados. Esto quiere decir que hay una disfuncionalidad en el procesamiento sensorial, lo que afecta la forma en que el cerebro organiza y capta la información que es entregada por el medio. Por tanto, sienten diferente, perciben el entorno de forma diferente. Por ejemplo, un abrazo puede dolerle a una persona. Un sonido la puede herir, por eso hay algunas personas, ¿cierto?, que usan estos audífonos aislantes de ruido. Una etiqueta de ropa, por ejemplo, se puede sentir como una herida o la luz puede molestar mucho. Y esto tiene que ver con esta disfuncionalidad del procesamiento sensorial. Por tanto, puede ser difícil para una persona autista estar en un contexto determinado que para otras personas neurotípicas pueda ser normal, muy fácil, muy sencillo. Sin embargo, el solo estar ahí puede ser muy complejo a nivel sensorial para una persona en condición del espectro autista. Es importante saber también que los rasgos ansiosos que están ligados a esta integración sensorial, a este sentir diferente, a este percibir el entorno, la luz, los sonidos, las texturas de forma diferente, se asocian, por supuesto, también a ciertos rasgos ansiosos que están presentes en un 80% de las personas con TEA. Pero un 50% de ese espectro de personas, es decir, la mitad de las personas con TEA, desarrollan trastornos de ansiedad. Incluso cuando tienen experiencias traumáticas, pueden incluso desarrollar trauma o estrés postraumático, incluso que pueden llegar a ser crónicos, ¿ya? Y esto no es tan escaso dentro del espectro autista. Cuando a los adultos se han hecho estudios longitudinales, no tenemos tantos estudios en Chile, pero en los Países Bajos, hay varios en Europa, en español hay varios en España y en Estados Unidos, las personas adultas con TEA mencionan que desde su experiencia lo más duro de esta condición es la soledad con la que se vive, es la incomprensión del medio, y por eso es tan bonito que esta charla se llama Abrazando y Respetando la Neurodiversidad, porque a veces es muy extraño para personas neurotípicas comprenderla, entender por qué estas personas actúan así, o se paran así, o se esconden así, o tienen ciertas posturas, o ciertas sensibilidades que pueden parecernos muy extrañas. Las personas con TEA tienen muchas más posibilidades, 4 veces más que una persona neurotípica, de sufrir bullying en la etapa escolar. Y por tanto, la etapa escolar suele ser una etapa muy compleja y muy difícil, sobre todo más o menos entre tercero básico y segundo medio. Más o menos en segundo medio, también por las características y el respeto que van desarrollando las personas en su línea continua de desarrollo, ¿cierto? Desarrollo evolutivo, va bajando el bullying y el ataque a estas personas. Por tanto, muchas veces muchos papás preguntan y se asustan mucho respecto de qué va a pasar en educación superior o cuando las personas sean adultas respecto del bullying, y la verdad es que baja bastante. No así la soledad y la incomprensión del entorno por la falta de sensibilización social, pero sí baja el bullying, lo que es una buena noticia para las personas que se enfrentan a la educación superior y que están dentro de la condición del espectro autista.
¿Cuáles son algunas de las teorías explicativas? Primero, el autismo tiene un cuadro clínico invisible, es decir, que tú al ver una persona no ves el autismo, diferente, por ejemplo, del síndrome de Down o de una discapacidad física o una discapacidad auditiva visual que se puede ver de una forma u otra y que nos hace tener, por tanto, una respuesta más empática. El autismo no se ve. Y tampoco hay una explicación clara, aunque sabemos de este componente genético y también este alto componente hereditario y que es cada vez más común, no podemos decir que se produce por este o por este gen o que hay esta situación produciéndose en el cerebro. Aún no, estamos cerca y se están haciendo muchos estudios, pero todavía no hay teorías que expliquen la razón de por qué una persona es autista o está en el espectro autista o no. Sin embargo, hay ciertas teorías que son muy importantes de conocer. La primera es la teoría de la mente, que es la capacidad que tienen todas las personas neurotípicas de poder leerse a sí mismo y por tanto atribuir estas creencias o sensaciones hacia las otras personas, permitiéndoles comprender el entorno. Es como decir que, ¿cómo yo estoy ahora? ¿Cómo ustedes están ahora? Pueden decir, yo ahora estoy cómodo, o estoy incómodo, o me duele la cabeza, o la verdad es que estoy un poco preocupado porque tengo mucho trabajo que hacer en la tarde. Entonces yo puedo leerme a mí mismo y entender cómo estoy y por tanto actuar en coherencia de eso. Y esta misma capacidad me permite, por ejemplo, leer los contextos. Por ejemplo, cuando voy a un lugar nuevo, puedo mirar un par de personas y decir, aquí la cosa es medio formal, aquí no puedo hablar muy fuerte, por tanto voy a mantener un volumen de la voz bajo. O cuando voy a un cumpleaños puedo entender lo que está pasando y por tanto saber cómo comportarme, abrazar al cumpleañero, saludar a las personas que conozco, presentarme a las personas que no conozco. Eso es la teoría de la mente y me permite leerme a mí y también poder leer los entornos sociales y por tanto saber responder, poder entrar a una conversación, poder tener un diálogo natural, ya sea que conozca o no conozca a ese grupo social. Para las personas que están en el espectro autista, esto se encuentra disminuido. Por tanto, les cuesta más leerse a sí mismos y también les cuesta mucho más comprender los contextos y los entornos. Por tanto, muchas veces pueden no tener una respuesta tingente frente a un diálogo social. ¿Ya? Y esto es importante entenderlo para poder sensibilizarnos y poder invitarlo y empezar a crear puentes de acercamiento, porque nunca una persona autista no quiere relacionarse con los demás. Ese es como un mal concepto cuando se decía antiguamente, no, le encanta estar solo, están felices solo, no le gusta compartir con el resto. Eso ya hoy día, mientras más estudios de personas que han vivido la experiencia siempre dicen que la soledad es lo más difícil. Por tanto, puede ser que no comprendan los contextos, pero siempre una invitación a acercarse, una explicación más sencilla, los va a invitar a poder conectarse con el mundo, que es lo que ellos siempre van a buscar. Respecto de la coherencia central y todas estas teorías explicativas vienen desde la psicología cognitiva, nos explican que hay una forma de procesar el conocimiento. Hay un estilo cognitivo en donde ellos se enfocan en detalles muy específicos en vez de poder tener una visión global, como que, por ejemplo, cuando dicen la visión de bosque, les cuesta ver el bosque, pero pueden ver muy bien una ramita y las hojas de una rama de un árbol. Entonces, esta coherencia central que también tienen muchas de las personas neurotípicas, les permite poder interpretar diferentes elementos del entorno. Entonces, la conversación general, la conversación en el grupo, la conversación uno a uno o una clase, entender las ideas globales de un ramo o de una clase. Sin embargo, puede ser que las personas que estén en el espectro autista se enfoquen en detalles muy específicos que muchas veces pueden ser también irrelevantes. Entonces, ¿cómo los invitamos a comprender la idea central? Mediando, explicando, acompañando y entendiéndolo. Y por otro lado, también se visibilizan que están comprometidos desde esta forma de poder procesar a nivel cerebral las funciones ejecutivas, que son estas funciones cognitivas de orden superior que nos permiten planificar, nos permiten tomar decisiones basadas en evidencia, nos permiten flexibilizar entre una actividad y otra, nos permiten también poder hacer varias cosas al mismo tiempo, como la memoria de trabajo
y nos permiten también frenarnos cuando algo no corresponde. Por ejemplo, yo quiero hacer 10 preguntas, pero no es el minuto, por tanto yo me freno. Esto se llama también control inhibitorio, es parte de las funciones ejecutivas, y muchas veces las personas que están en la condición del espectro autista muchas veces no se pueden aguantar, no tienen este freno inhibitorio, entonces muchas veces preguntan o asumen ciertos riesgos por esta característica. Para explicarlo, un buen ejercicio extraído en el libro dice, por ejemplo, nosotros podríamos preguntarnos si una persona no vidente puede leer, y muchos dirían que sí, pero con un sistema braille, con una forma, podrían leer de una forma diferente, con un apoyo diferente, ¿cierto? De la misma forma, nosotros podríamos decir que para comprender la condición del espectro autista y otras neurodivergencias, podríamos invitarlo a descubrir cuáles son aquellos puntos para poder armar un braille adecuado y habilitar esas funciones en colaboración con la familia, con compañeros, con amigos y con equipos de profesionales de apoyo. Con los apoyos adecuados y si se brindan de manera oportuna y temprana, la posibilidad de estas personas de que puedan leer el entorno, decodificar el significado de lo que está pasando y por tanto poder integrarse en forma más relajada, poder sentirse menos ansioso y menos angustiado frente a diferentes situaciones comunes y naturales de la vida cotidiana, es mucho mayor. Vamos entonces a ver un pequeño video que se llama Llamémoslo por su nombre. Ahí me oigan si se escucha, por favor. ¿Sabes qué es el TEA? Sí, TEA. T-E-A. TEA es trastorno del espectro del autismo. Podría contarte que es una condición de origen neurobiológico que afecta la configuración del sistema nervioso y bla, bla, bla. Pero en vez de definir el TEA, vamos a llamarlo por su nombre. Este es Jaime. Es muy observador y muy metódico. Se le da muy bien trabajar con cerámica y cuero. Le encanta la música y los ambientes tranquilos y ordenados. Jaime tiene el apoyo de una persona de referencia que le ayuda a desenvolverse en su día a día. Jaime tiene autismo. Esta es Eva. Eva estudia creación de videojuegos en la universidad, pero echa en falta que los contenidos académicos sean más comprensibles. A Eva le gusta llevar los cascos y no necesariamente para escuchar música. El ruido exterior le molesta un poco. También le gusta jugar con los clips y los bolis que guarda en su estuche para relajarse. Pero lo que le encanta a Eva de veras es usar las redes sociales. No subo mucho contenido, pero eso va a cambiar. Eva es autista. Aquí está Nacho. Nacho es súper cariñoso y muy sonriente. Todo el mundo dice que es un niño feliz. Le encantan los dibujos animados, jugar en el parque, viajar en coche, comer en restaurantes. Nacho no habla, pero se comunica de manera no verbal. Gracias a su diagnóstico temprano, desde pequeño ha recibido los apoyos necesarios para las cosas que más le cuestan, como concentrarse mucho rato en una actividad. Nacho también tiene autismo. Y esta soy yo, Aline, madre de 3 niños y consultora en una multinacional. A veces me cuesta adaptarme a los imprevistos y a los cambios de rutina, pero soy muy responsable. Me gusta la claridad y el orden y seguir las reglas a rajatabla. Aunque ciertas situaciones sociales pueden resultarme difíciles de comprender, como el significado de algunas bromas, soy una persona muy alegre. Descubrí que tenía TEA cuando diagnosticaron a mi hijo mayor. Como ves, no hay 2 personas con TEA iguales. Somos muy diversas y cada una tenemos nuestros intereses, capacidades y necesidades, aunque compartamos el mismo diagnóstico. Autismo. Llamémoslo por su nombre. Descubre más en diamundialautismo.com. Una campaña. Ahí vamos a... No sé si lo pudieron ver o escuchar. Ahí, si me cuentan. ¿Sí? Sí, se escuchó y se vio. Ah, qué bueno. Bastante Ya. bien. Me alegro. Muy bien. Me alegro, gracias. Entonces vamos a la segunda parte donde ahí veíamos como este espectro, ¿cierto? Este gran paraguas se ve de formas diferentes. Ahí veíamos a una persona adulta, ¿cierto? Que con acompañamiento desarrollaba un oficio, a una persona que trabajaba, una mujer que trabajaba en una multinacional, un niño exquisito, sensible, bastante sociable, no verbal o preverbal, como llamamos, porque muchas veces en el autismo un niño, una niña puede desarrollar el lenguaje tardía
más o menos alrededor de los 5 o 6 años, pero incluso se conocen casos de que han empezado a desarrollar un lenguaje a los 13 años. Entonces, ¿cómo podemos hacer que estas personas y otras personas que son diferentes, que tienen desarrollos cerebrales diferentes, y a eso llamamos neurodiversidad, puedan sentirse parte, puedan sentirse plenos, puedan ser más felices, estar menos preocupados y poder sentirse acompañados? Y eso es esta parte de tender puente hacia la valoración de la neurodiversidad. Y aquí tenemos a Thomas Armstrong. Él tiene varios textos de neurodiversidad, y él nos cuenta de este término, cómo él lo toma también y lo hace propio y desarrolla muchas teorías y varios libros sobre esto. Es un término que fue acuñado a fines de los años 90 por Harvey Bloom y Judy Singer, y nos dice que la neurodiversidad puede ser exactamente igual de crucial para la raza humana que la biodiversidad lo es para la vida general. Busca entonces reconocer la riqueza y la complejidad de la naturaleza y del cerebro humano, entendiendo que no existe un único cerebro normal. Los neurológicamente distintos o los neurodiversos representan entonces una nueva adición a las categorías políticas, familiares, de clase, de género, de raza, y aumentan la percepción del modelo social de discapacidad. Entonces, la neurodiversidad podría verse así dentro de un cerebro humano. No nos parece extraño que en un jardín hayan diferentes flores, ¿cierto? Pero sí nos cuesta a veces entender, comprender o incluir a una persona que tiene un cerebro diferente o un desarrollo del cerebro diferente. Es como si pensáramos que nuestro cerebro fuera este jardín y dijéramos, bueno, fíjate que este pensamiento va a ser un doctor. Entonces va a ir un girasol a hablar con el doctor y le va a decir, mire, sabe que estoy preocupado porque soy muy grande. Y el doctor le va a decir, bueno, mire, fíjese que efectivamente usted tiene un TGF, un trastorno grande del desarrollo de la flor. Entonces, mire, usted puede aprender a vivir con este tamaño y igual con algunos ajustes, ¿cierto? Podría integrarse al jardín. Y después viniera una rosa. Entonces le dijera, fíjese que yo me siento súper mal porque tengo espina. Entonces el doctor le podría decir, sí, efectivamente, usted tiene un TEF, un trastorno de espina floral, y por tanto, efectivamente, usted puede pinchar y esto le va a complicar ciertos elementos de su vida como flor, pero también podemos hacer ciertos ajustes y por tanto usted también puede ser con algunas ayudas, ¿cierto?, ser parte de este jardín, aunque la flor se retira, ¿cierto?, de la consulta un poco preocupada porque sabe que pincha, ¿cierto?, y que el resto va a sentir eso también. Y pudiera llegar también un diente de león sintiéndose muy pequeño. Y efectivamente también así todas las flores podrían llegar a expresar sus diferencias como una deficiencia o una dificultad, y podríamos encontrar razón. O también podríamos aceptar este jardín con la riqueza, con la belleza, con la hermosura y con la diversidad que los caracteriza. Y podríamos, obvio, que para tocar una flor tal vez podríamos tener más cuidado, al pasar frente a un girasol podríamos fijarnos en no pisarlo, ¿cierto? Perdón, en un diente de león o en un girasol podríamos mirarlo y pasar con más cuidado por su tamaño. Pero podemos aceptar, porque la diversidad se encuentra en toda la naturaleza. Se encuentran en la selva, en los bosques, en los jardines, en la fauna, y también se encuentra entre nosotros, entre los humanos. Entonces vamos a ver qué acciones concretas nosotros podríamos implementar como personas sensibilizadas y valoradoras de la neurodiversidad. Y aquí quiero aquí hacer como un reconocimiento a Cacao Dosca, que hizo estas ilustraciones que van a ver ustedes. Yo le pedí estas ilustraciones especialmente para esta charla. Ella es neurodiversa, ella tiene un diagnóstico de disfasia y TEA, y está cursando su último año de arte en la Universidad de Chile. Ha sido un camino no tan fácil, es sobrina, así que por tanto sentirán
sabrán el orgullo que me inspira la Cata y cómo nos regaló estas ilustraciones que muestran esta diversidad de las personas, de los cerebros, de los colores, y que al mismo tiempo como que también se pueden parecer una flor de varios colores, ¿cierto? La neurodiversidad nos desafía un cambio de paradigmas en los centros educativos. En lugar de ver a los estudiantes con problemas de aprendizaje o sufriendo déficit, nos sugiere que hablemos de sus desafíos y su fortaleza. Entonces los docentes y compañeros, compañeras, tienen la oportunidad de salir de esta caja, porque hay una caja de la normalidad que nos dice, mira, esto es así, esto es lo correcto, de esta forma tenemos que comportarnos, esto tenemos que hacer, y abrazar una tendencia nueva en donde se respete y valore la diversidad humana que hay. Busca eliminar entonces las categorías de discapacidad y nos desafía a diferenciar la instrucción para un cerebro neurodiverso y construir nichos positivos. Y este es un concepto clave para poder tender puentes y abrazar la neurodiversidad. ¿Pero qué son los nichos positivos? Los nichos positivos son espacios, entornos, contextos, salas, centros educativos, como por ejemplo Duoc, son entornos y espacios en los que se promueve y fomenta el bienestar, el desarrollo personal y la realización individual y colectiva. Los nichos seguros y positivos se caracterizan por proporcionar un ambiente que nutre y fortalece aquellos elementos positivos del ser humano, como por ejemplo la autoestima, por ejemplo la resiliencia, por ejemplo la creatividad y las relaciones interpersonales saludables. A diferencia de los entornos que pueden ser negativos o tóxicos, los nichos positivos están diseñados y pensados con intencionalidad para impulsar el crecimiento personal y por tanto el florecimiento humano. Entonces, pues, si nosotros pensamos en un aula, podríamos identificarlo como un ambiente o un entorno tóxico o negativo que pudiera, por ejemplo, afectar a un grupo de personas de esa sala, al haber mucho ruido, haber una iluminación que no permitiera un espacio como más sombrío, o que un lugar donde hubiera espacio incómodo para ubicar las cosas, o que obligara a los otros a toparse y que pudiera afectar a algunas personas que tienen una percepción integrosensorial más sensible, o donde también no nos tratáramos con respeto, o aisláramos, que es lo más fácil, aislar a las personas que puedan parecernos extrañas. Cuando una persona, a un niños muy chiquititos, pero también adultos, que están en el espectro autista o que tienen otros trastornos del neurodesarrollo, ya sea de lenguaje, de otro tipo, discalculia, qué sé yo, cuando les piden cómo se definirían, qué conceptos utilizarían para definirse, el primer concepto que utilizan: yo soy raro. Y efectivamente muchas veces nos encontramos con personas que nos parecen extrañas o nos parecen raras, porque se tapan y usan polerón, porque se aíslan, porque andan siempre con audífonos, porque siempre están dibujando, porque parece como que se estuvieran como defendiendo. Muchas veces esta forma que existe en las personas con condición del espectro autista de percibir el entorno, las señales del entorno de forma diferente, muchas veces hacen que parezca agresivo el entorno. Y no es que lo sea, sino que parezca la luz me agrede, un ruido me agrede, un tipo de contexto, de la forma en que están dispuestos ciertos lugares de un aula me agreden, un patio al ser muy bullicioso me agrede, más encima me cuesta entender los contextos, por tanto no sé con quién conversar, no sé cómo entrar en una conversación, no sé si les interesará hablar de mi interés profundo, por tanto, ¿qué es lo más fácil para mí? Taparme, aislarme y esconderme. Por tanto, tal vez si ustedes se ponen a pensar si alguna vez han visto una persona que se autoaísla, que se ve como extraña o rara, que puede también tener alguna estereotipia o algún ritmo, aleteo, alguna conducta diferente, hacer algún sonido, entonces estamos hablando que probablemente hayan visto algún compañero en el colegio, compañera, alguna persona en un patio o en tu sala que sea neurodiversa. Y podemos empezar a estos puentes a atenderlo entendiendo un poquito que para ellos puede ser más difícil habitar
este mundo y pueden no sentirse del todo equipados para habitar este mundo. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para hacerlos sentir más cómodos, más incluidos y sobre todo más dignos? Y también tratarlos con respeto, con amor y con valoración para poder ellos relajarse, y cuando se relajan van a poder desplegar sus talentos, porque si usted está muy nervioso y está muy angustiado, se nos apaga la corteza prefrontal predictiva, por lo tanto nos cuesta mucho más aprender, nos cuesta mucho más concentrarnos, nos cuesta mucho más poner atención, nos cuesta mucho más dar una buena respuesta. Cuando para mí enfrentarme al mundo me afectan los sonidos y me afectan la iluminación y me afectan ciertas texturas, entonces es mucho más difícil que yo pueda estar concentrado, relajado para poder aprender, para poder comunicarme, para poder entregar al mundo también mis talentos. Pero lo bueno es que el cerebro, al igual que un ecosistema, tiene una enorme habilidad para transformarse a sí mismo como respuesta al cambio. Por tanto, siempre, y la plasticidad cerebral nos dice que mientras mejores experiencias tengamos de vida, mientras menos amenazados sintamos los contextos, mejor podemos desplegarnos y nuestro cerebro también adaptarse a ambientes diferentes y diversos. Estos nichos positivos primero siempre tienen características. Por ejemplo, los individuos que los conforman se apoyan mutuamente, colaboran para conseguir objetivos comunes, se promueve un sentido de comunidad y de solidaridad, donde se reconocen y valoran las contribuciones de cada miembro. Entonces, que a veces me toque hacer un grupo con una persona que tal vez sea neurodiversa, que tal vez yo no pueda entender tanto, o tal vez pueda hablar de un tema en específico y no entender tanto el contexto, entonces yo puedo desarrollar, ¿cierto? O todos podemos desarrollar este ambiente de colaboración, preguntarle a él cómo puede aportar y dejar que aparezca ese talento que hay detrás de todas las personas. Se fomenta también en todos los nichos positivos el desarrollo personal, ofreciendo oportunidades para el crecimiento y la expansión personal. Por ejemplo, se alienta a explorar cuáles son los intereses, las habilidades, los talentos de cada persona, así como el aprendizaje continuo y la superación de desafíos. ¿Cuál es el camino para esto? Conocer los intereses profundos. Recuerda que las personas que están en la condición del espectro autista desarrollan intereses profundos, que a veces son un tema, a veces puede ser una película, pueden ser algunos libros, un autor, ciertos objetos, incluso colores. Entonces, cuando yo le pregunto acerca de ese interés profundo, se me va a abrir una gama de respuestas y un mundo enorme para poder descubrir muchos talentos de esa persona, pero tengo que acercarme, porque acuérdense que a ellos les cuesta mucho leer los contextos y también está asociado a estos señales de mucha ansiedad. Entonces, si me cuesta y además me pongo muy nervioso, me pongo muy ansioso, va a ser aún más difícil llegar. Por tanto, es más fácil que tú te acerques a mí a que una persona neurodiversa se pueda acercar a ti. Para eso, el ambiente tiene que ser seguro y respetuoso. Los entornos positivos, entonces, proporcionan este espacio seguro y respetuoso donde las personas se sientan libres de ser, de expresar sus ideas, de no sentirse extraños, expresar sus movimientos, poder comunicar también aquellos espacios que son altamente sensibles, sin que teman el juicio o la crítica, y para esto tenemos que desarrollar la empatía, la comprensión y el respeto hacia las diferencias individuales. Muchas veces a las personas que están en el espectro autista, que tienen otros trastornos del neurodesarrollo, les complican los cambios. Hay un pensamiento que es más rígido y más fijo. Entonces, por ejemplo, respetar que se sienten siempre en el mismo lugar, aceptar que a veces van a estar siempre con el mismo polerón o con ropa que parece muy parecida, que muchas veces van a usar audífonos que son aislantes del ruido, que no significa que estén escuchando música, o que siempre van a necesitar ponerse la capucha del polerón, porque de esa forma se van a sentir protegidos y no porque estén ofendiendo, porque no sean lo suficientemente educados y que sea mala educación estar con un gorro dentro de una sala, sino que se sienten protegidos por un tema sensorial que es importante. Los nichos positivos también favorecen estas culturas de positividad y de gratitud, en donde se fomenta ser positivos, agradecer cada pequeño aporte, valorar cada pequeño gesto. Hoy, mira, hoy día llegaste
sonreíste, hoy día nos saludamos, hoy día respondiste a mi saludo, hoy día te sentaste en este lugar, vas a presentar hoy día. Entonces, ¿cómo voy valorando también todo ese espacio y también voy enseñando esperanza y transmitiendo ese optimista muchas veces a personas que llegan a una institución para adultos con un dolor anterior? Porque el colegio suele ser un ambiente muy difícil para las personas neurodiversas. Es ahí donde se oculta. Muchos autores que dicen como que el verdadero peligro para las personas neurodiversas se vive en la etapa escolar, por la falta muchas veces de empatía de los pares que no tienen tampoco la intención, pero el desarrollo evolutivo lo hace ser menos empático o de repente más competitivo o que puedan tener respuestas más agresivas o impulsivas, y eso hace que estas personas, al ser mucho más vulnerables, puedan ser objeto de bullying o de maltrato, ya sean psicológicos o físicos. Eso es muy común el autismo y bullying. En resumen, los nichos positivos son entornos que contribuyen al bienestar y la realización personal, al proporcionar apoyo, fomentar desarrollo y crear ambientes seguros y promover una cultura de positividad y gratitud. Entonces tú, ¿a qué te sientes llamado o llamada o llamade para poder invitar a una persona neurodiversa a acercarse? Por ejemplo, importante conocerlo o conocerla, ¿cierto? Saber qué cosas les gusta, conocer sus intereses profundos, saber cuáles son tal vez aquellos elementos sensoriales más sensibles, por ejemplo, qué cosas le molestan, saber también cuánto se puede leer. Muchas veces algunas personas se desregulan porque no se dan cuenta de leerse, por ejemplo, que tienen frío, o que tienen calor, o que tienen hambre, o que se sienten mal, les duele el estómago, o que tienen fiebre. Y muchas veces la falta de regulación son por cosas tan simples como preguntarles cómo te sientes, o tienes hambre, o tienes sed. Entonces, el conocerlo es súper importante. Acercarme a conocerlo, conversar y escuchar desde la conversación, aprender a escuchar sobre lo que te interesa, sobre aquello que te gusta. Muchas veces en los diálogos conversacionales, las personas autistas les cuesta como ida y vuelta de la conversación, como el saque de vuelta que se asocia al tenis y que muchas veces tiene que ver con ciertas terapias también de acompañamiento que hacen muchas veces los fonoaudiólogos psicopedagógicos, donde yo digo, yo hago una respuesta, tú respondes. A veces hablar con una persona que esté en la condición del espectro autista puede hacer que, boom, pueda estar hablando 4 horas sobre un tema que le apasione y no está percibiendo que el entorno está aburrido o quiere hacer alguna pregunta, no da ese espacio. Entonces, por ejemplo, acercarse y decir, tengamos señales. Por ejemplo, si quiero preguntar algo, voy a hacer una señal con mi mano o voy a mostrarte algo en mi cara de forma que tú me puedas leer más fácilmente. Respetarlos, pero con grande, respetarlos y valorarlos, saludarlos cada vez que paso, preguntarles si necesitan algo, invitarlos a sentarse cerca mío, si hay un trabajo en dupla o en grupos, también invitarlos. Muchas veces se quedan solos porque este temor o esta incomprensión de no sé si van a querer estar conmigo, o si ya yo me siento raro, ¿cómo va a querer otro sentarse al lado mío a hacer el trabajo conmigo? O me cuesta a mí la función ejecutiva, planificar, ordenarme, entonces ¿quién va a querer? Entonces terminan aislándose, terminan sintiéndose solos. Muchas veces, si alguna vez le ha tocado ver algún episodio de regulación emocional, son tan fuertes que hay una alta deserción estudiada también, sobre todo en educación superior, que muchas veces una persona neurodiversa que tiene una crisis emocional frente a sus pares, es tan fuerte para él vivir esa crisis, es tan expuesto como se siente, que deserta y no vuelve más a la institución. Hasta ahí llega su carrera. Entonces, el poder tener personas sensibles que lo acojan, que se acerquen, que le pregunten, que lo acompañen, que le pregunten si lo llevan a su casa, que lo llamen, dejó de volver a la carrera, que estén atentos a decir a los profesores que están preocupados porque no ha venido, es lo que marca la diferencia de vida de esas personas. Visibilizarlos, que existan, que se vean, porque muchas veces lo más fácil es que los dejemos de ver, porque es tan difícil que ellos salgan a buscar que tienden a aislarse hasta perderse en la visión, y que nos acostumbramos así como a ver
cierto elemento, nos acostumbramos a ver una persona sola, siempre leyendo en un rincón, nos acostumbramos a ver una persona que es una ruta en donde no se relaciona con nadie, pero está haciendo un circuito permanente, y lo normalizamos, pensando que está bien o que no importa o que no es mi tema. Entonces, la sensibilización es justamente mirar, conocer, respetar y tender este puente. Y para eso tienes que animarte a salir de la caja de lo que entendemos por normalidad, por comportamiento social normal, por comportamiento conversacional normal, porque todos tenemos más o menos que vestirnos de la misma forma, escuchas cuando estamos en un lugar, porque nos incomoda mucho que alguien tenga un tic o que hable de una forma diferente, o que tal vez que cuando yo hable no tenga la misma expresión gestual de mi cara. Entonces, si yo me salgo de la caja de la normalidad, tal vez pueda abrirme a mirar este jardín que está lleno de tesoros y que muchas veces está guardado por temor, por ansiedad, por inseguridad o por malas experiencias anteriores. Pero las personas con TEA, la mayoría, todas las personas con TEA tienen habilidades sobresalientes, por ejemplo, para el pensamiento en imágenes. Por eso hay tantas personas con TEA. Silicon Valley se ha transformado en un nicho positivo donde hay muchas personas que están en el espectro autista y que al tener esa capacidad, por ejemplo, si su interés profundo va por el lado de ciertas aplicaciones o ciertos juegos, pueden desarrollarse mucho en esta área, pueden llegar a profundizar muchísimo en esos intereses profundos, y también en el pensamiento en imágenes, como que eso lo imaginan todos, por tanto son excelentes dibujantes e ilustradores, aunque tengan a veces como problemas visomotrices. Son muy buenos para identificar detalles, para organizar la información en aquellas áreas donde están sus intereses profundos. Hay una bondad y transparencia innata que muchas veces puede chocar a otros cuando te dicen, huelo mal, sí, o aquí huele raro, o eso me molestó, o esto no lo entendí. Son personas que prácticamente no tienen la capacidad de mentir, y esto que les contaba anteriormente de la teoría de la mente, que me dificulta a entender, por ejemplo, el doble sentido, el lenguaje implícito, también me impide engañar. Entonces son personas muy buenos amigos, muy transparentes, con muy noble corazón, siempre dispuestos a ayudar. Y al mismo tiempo enfrentan estas dificultades para adquirir o comprender estos aspectos sociales del desarrollo típico. Aquí vemos a Jim Sinclair que habla, y ya para poder ir como cerrando y escuchar si tienen algunas preguntas. Dice, tener autismo no significa no ser humano, sino que significa ser diferente. Significa que lo que es normal para otro no es normal para mí, y lo que es normal para mí no es normal para otro. En cierto modo, estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo, pero igual que un extraterrestre que no tiene manual de orientación. Pero mi personalidad está intacta, mi individualidad sin daño alguno. Le encuentro significado y valor a la vida y no quiero ser curado de mí mismo. Reconoce que somos igualmente extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es una variante dañada de la tuya. Cuestiona tus conclusiones, define tus condiciones, colabora conmigo para construir puentes entre nosotros. Y a mí me encanta este relato que hace Jim Sinclair, sobre todo porque me parece muy cercano cuando dice como que de cierta forma estoy mal equipado para sobrevivir en este mundo como un extraterrestre sin manual de orientación. Entonces, ¿qué pasaría si tú por ahí en tu sala, en un pasillo, en un patio, te encuentras a alguien así? Puedes acercarte, puedes encontrar su braille, su forma de ser, su forma de acercarte con permiso, con cuidado, con respeto, y si logras tender ese puente y si logras llegar a esta persona, vas a tener a un amigo increíble, a una amiga increíble, a una persona transparente que siempre va a buscar tu bien, que siempre te va a decir la verdad y que te va a mostrar todos aquellos talentos para también aprender a ser parte como de este jardín que lo construimos entre todos y todas.
Eso por mi parte es lo que traje, así que ahora tenemos este tiempito para poder responder algunas dudas o preguntas que puedan tener. Muchas gracias, María José. Bueno, unos 5 minutos más de preguntas. Sé que algunas personas están en su hora de almuerzo, entonces digamos que vamos a hacerlo. Yo anoté dos, ya te doy el pase, Jaime, aquí anoté dos, María José. Uno era, ¿qué quiere decir con preverbal? Y la otra es cuando los niños comienzan a emitir primeras palabras sin que necesariamente entiendan el contexto, a veces responden con lenguaje no verbal, preguntas simples. ¿Pero qué quiere decir con eso, con preverbal? Y ahí le damos el pase a Jaime, que te va a hacer una pregunta Súper. a viva voz. Creo que estoy como Congelada, ¿me sí. escucho? Congelada, estoy congelada. A ver, voy a tratar de voy a tener de detener mi cámara y voy a volver a encenderla a ver si ahí aparezco. Preverbal, ya. Preverbal es porque no se ha identificado ningún tipo de daño visible neurológico o en algún examen de resonancia y todo que pueda explicar que una persona con autismo no hable. Y por tanto, muchas personas con la condición del espectro autista desarrollan su lenguaje en forma tardía. Muchas veces dan tremendas respuestas con un vocabulario increíble a los 5 años, o a los 12 años, o a los 8 años. Por tanto, no hablamos de autistas no verbales, porque no sabemos si en algún minuto van a desarrollar el habla. Por tanto, hablamos de personas preverbales, porque siempre está la posibilidad de que puedan desarrollar el habla. Va a depender de los nichos positivos, de espacios seguros, de intervenciones también fonoaudiológicas a temprana edad, y qué sé yo, un equipo multidisciplinario que pueda acompañarlo, sobre todo en los primeros años. No me acuerdo cuál era la otra pregunta. No, le damos al pase a Jaime, que levantó la mano primero, luego sigue Eliana y Álvaro. Jaime, Ya. Adelante. Muchas gracias. María José, quisiera hacerte la siguiente pregunta. Lo que pasa es que yo fui diagnosticado a los 28 años con el tema del autismo, ¿ya? Lamentablemente, por diversos motivos, con la persona que estaba revisando esto, no pude seguir. Bueno, por diversos factores, por miedos y muchas cosas que ocurrieron en esos días, entonces yo no pude seguir con esto de entender esta enfermedad y cómo, en qué punto soy, si se quiere decir, vulnerable. Entonces, estuve averiguando sobre el tema de cómo seguir, qué paso a seguir tenía que hacer para ser como rediagnosticado de vuelta. Y en ese buscar, me congeló el miedo por el hecho de que estaba hablando con muchas personas que ahora están diagnosticadas en una etapa adulta, ¿ya? En esta época no era tan común el diagnosticar este tipo de enfermedades, o tampoco de enviar a los niños al psicólogo. Entonces hubo muchas respuestas de que a los adultos que se estaban intentando diagnosticar con esto era un tema complicado a nivel de que los profesionales que estaban en esto no es que no lo aceptaran, sino que le cerraran la puerta a las personas adultas que estaban tratando de buscar como un diagnóstico correcto. No sé si vos o conoces de alguna entidad que me pueda ayudar con esto para poder ser diagnosticado correctamente, ya que soy una persona de 30 años con autismo no diagnosticado correctamente. Hola, muchas gracias por tu pregunta. Apagué la cámara para escucharme mejor y no quedarme congelada, pero sí, hay muchas personas que se van diagnosticando también porque sabemos muy poco sobre esto. Y como sabemos poco, mientras vamos aprendiendo un poquito más, vamos entendiendo y decimos, hoy parece que esto me suena. O muchas veces nos pasa también que hay ciertas familias donde hay bastante autismo y uno dice, parece que mi tío tenía, mi sobrino, o lo veo en los hijos, muchos padres se diagnostican porque lo vieron en su hijo y después se dieron cuenta que ellos también tenían autismo. Entonces,
o trastorno del espectro autista, se habla de los TEAs también, porque muchas veces no es un TEA, no estamos hablando de solo un cuadro, sino que hay varios cuadros dentro de un paraguas, ¿ya? Yo creo que es importante, primero, decirte que ya hay autocompensado harto al estar adulto, inserto en la sociedad, o sea, claramente dentro del espectro hay una gama de poder insertante en la sociedad súper alta, que es muy bueno en el espacio del espectro autista, ¿ya? Cuando es severo, las posibilidades de una inserción social más típica no supera el 17%. Eso es cuando hay un autismo clásico severo, ¿ya? Es más complejo. Desde acá, ¿en qué te ayuda el diagnóstico? Te ayuda, por ejemplo, para entender muchas cosas, que muchas veces los adultos tienen que ver con mi capacidad para ser amigos, para sentirme cómodo en diferentes instancias sociales, para poder comprender a mi pareja, o muchas veces se me dificulta el tener pareja. Y desde ahí es súper importante buscar primero profesionales o equipos profesionales que puedan hacerte una evaluación buena. Hoy día hay varios, pueden ser psiquiatras o neurólogos, son los profesionales que están a cargo de hacer el diagnóstico. Y ojalá puedas ver que tengan experiencia en autismo. Ya hoy día ya hay varios que tienen y que piden la certificación, porque también hay un sobrediagnóstico, y el diagnóstico es fuerte, hay todo un duelo de las personas que reciben el diagnóstico, de los papás y las mamás que reciben este diagnóstico. Y en Chile tenemos datos del año pasado del Mineduc que hablaba de que había subido el diagnóstico en 3 años en más de un 1000%. Si nosotros vamos a ver las estadísticas mundiales, que de un 1% de la población pasa a un 2%, el 1000% sí o sí está sobrediagnosticado. O sea, entonces también tenemos que ser súper sensibles a esta tremenda responsabilidad que tenemos frente a tener un diagnóstico. Un diagnóstico, hay varias baterías, pero sobre todo personas calificadas. Ojalá puedas preguntarle al psiquiatra, al neurólogo donde vayas, y también si es que hay un psicólogo, alguien que te haga la evaluación. Por ejemplo, en la Universidad Católica está el CEDETI, que es un centro de apoyo de la Facultad de Psicología, donde ellos hacen evaluaciones globales, que son bastante serias. Y ahí hay varias baterías, hay entrevistas, qué sé yo, ahí me acuerdo yo como que ahí te invitaría a googlear, qué sé yo, donde pudieras tú tener una información bastante clara del cuadro, y sobre todo de cómo te afecta, para saber que pudieras en este minuto, digamos, tal vez poder compensar, acompañarte. ¿En qué áreas de tu vida pueda tener ciertas dificultades? Por ejemplo, pudiera ser algo sensorial que se pudiera resolver, no sé, como muchas veces como con un chaleco de texturas, con ciertas cosas bastante simples, como elementos de contexto bastante simples, o pudieras necesitar como, por ejemplo, un acompañamiento fonoaudiológico para entender ciertos contextos, ciertas conversaciones. Ahí va a depender de cada situación en específico. Pero sería bueno buscar profesionales y pedir la certificación. ¿No? Yo digo hoy día eso, hay muchos libros que también lo dicen, o sea, como que no por ser un psiquiatra o un neurólogo, o porque te lo hayan dicho un pediatra, es que sabes que esa persona es experta. Es súper importante la expertise. Gracias, María José. Tenemos dos, yo creo que con estas dos personas y una más en el chat, podemos dar por finalizada la charla, entendiendo que ya estamos en horario de almuerzo. Les pido disculpas por tomar un poco de su espacio, pero también, María José, no sé, está Eliana y Álvaro, de repente, no sé, resumir un poco más la respuesta y la del chat, sí, yo lo y voy ahí a hacer. vamos terminando porque sé que es un tema sensible el horario. Eliana. Ya, hola, Mayen González por aquí, de Duoc Alameda. Ya, andamos azul hoy día por el 2 de abril. María José, primero que todo, muchas gracias. Y principalmente mi consulta va orientada a personas niños, adolescentes y jóvenes, que son a los cuales nosotros tratamos de orientar y de ayudar.
personas que reciben recientemente el diagnóstico y no habían estado diagnosticadas antes, ¿cuáles son las principales recomendaciones? O si dado por el tiempo no nos podemos extender, tal vez dejarnos algún link, alguna página para orientar a nosotros como docentes en cómo apoyar o orientar a personas que están recientemente diagnosticadas, pero que no recibió el diagnóstico de niños, sino que ya lo recibió en su adolescencia o ahora recientemente. Muchas gracias. Súper, súper importante. Fundación Orange, sí o sí, es una fundación que tiene mucho material. Hoy día hay harto material descargable también. Tal vez a la Andrea también le pueda compartir un par de libros, como que a ver si se los puede hacer llegar a los que lo soliciten, o con Juan Félix. Hay harto material como disponible. Hay algunos materiales mejores que otros, pero Fundación Orange me gusta mucho a mí. Es española y tiene mucha información. Hay que hacer un acompañamiento porque el diagnóstico va con un duelo, ya va con un duelo. Y ese duelo en las primeras partes tiene que ver con una negación, con una rabia, con una pena, con una culpa, hasta llegar a una aceptación. Y ese duelo hay que entenderlo quienes acompañamos a personas que están en el espectro autista, porque puede ser que en ese tiempo de la rabia o de la negación no tenga que hacer mucho más que estar ahí y acompañar. Pero ya cuando llega a la aceptación, yo me puedo poner las pilas, podemos implementar un plan de apoyo, un montón de cosas. Recuerden que las personas adultas tienen derecho también a abrir su diagnóstico, también no abrirlo. Muchas veces encontramos personas o jóvenes donde vemos muchas características de las que ya mencionábamos, pero no hay un diagnóstico detrás o no quieren compartirlo. No significa que no podamos hacer nichos positivos para ello. Que no sea el diagnóstico, no sea que el diagnóstico nos frene a poder hacer intervenciones, por ejemplo. Si yo fácilmente darme cuenta a una persona que le cuesta interactuar, que está como tapado, que está aislado, yo puedo buscar puentes con o sin diagnóstico. Pero cuando haya diagnóstico, yo creo que es ver cómo está ese duelo, preguntar, hacer seguimiento, acompañar, hasta que desde la aceptación podamos como trabajar juntos y por ahí ser embajadores también de cómo habitamos aportando a esta sociedad. María José, ahí para brevemente recordar que en la sede está el área, hay asesores de inclusión, en el caso de que se tenga alguna duda o algo de cómo actuar en consecuencia con las personas que tienen un diagnóstico reciente o ya lo han tenido anteriormente. Está la vicerrectoría académica, que tiene también recientemente haber creado el área de convivencia e inclusión. Entonces, están estos dispositivos de ayuda también en el caso de la docencia. Y bueno, yo creo que podemos terminar con Álvaro, que también tiene la mano levantada, y creo que Álvaro es estudiante de PAO, según mencionó en el chat. Álvaro, adelante, muchas gracias por estar. Muy buenas tardes, felicitaciones, muy clara la charla que dijo usted, señorita María José. A mí, por ser estudiante de aquí, me dieron la opción. Yo, como persona, yo tengo epilepsia, entonces algo entendía, especialmente con tratamiento de neurología, algo entendí. Lo que no sé, ¿esto tiene alguna solución o no, o solamente tratamiento? Ya, el trastorno del espectro autista o la condición del espectro autista es una condición que implica un desarrollo, en el fondo, neurológico diferente, no inferior ni superior, diferente. Por tanto, hay muchas opciones de acompañamiento para poder compensar, mejorar ciertas habilidades, destacarse en ciertos elementos, pero no es que vaya a quitarse, no es una enfermedad. Y por tanto, no es que se quita con algún fármaco, con algún examen, sino que es un acompañamiento multidisciplinario que me ayuda a desenvolverme mejor en el medio, a sentirme más cómodo y sobre todo a que el resto de las personas sean sensibles y me ayuden a sentirme más cómodo. No sé si respondo. Sí, o sea, algo parecido al que yo tengo, el mismo sistema, ¿no? Porque se mantiene nomás y la parte también que te acepten. Y eso es lo que tenemos que hacer todos. Todos tenemos que aceptarnos. Profesores,
la familia, los amigos, los compañeros, como decía Juan Félix, los equipos de inclusión, de bienestar estudiantil, que todos han hecho el curso de TEA, hay que decirlo, a mí me invitaron por ahí, están todos capacitándose. El Duoc, que es una institución que yo me saco el sombrero por el compromiso, por la neurodiversidad y por la valoración de la neurodiversidad. Qué bueno que estés ahí, Álvaro. Sí, y la inclusión. Ya. Bueno, sí, muchas gracias. Hay una más que es de John Hidalgo. Adelante, John, puedes consultar y yo creo que ahí terminamos y agradeciéndote también la disponibilidad y todas las personas que se conectaron acá. John, no sé si quieres escribir o abrir el micrófono. Sí, no tengo el micrófono abierto. Quería consultar algo. ¿Qué pasa en el caso en particular? Pasó con un hermano mío, que realmente no le voy a dar el nombre tampoco, pero ¿qué pasa? Que estuvo en tratamiento por bipolaridad. Según así lo hicieron el tratamiento del psicólogo donde él fue generalmente. Pero los síntomas no es de una bipolaridad, sino, como dicen, algunos dicen que el síntoma es de Asperger. Eso es lo que quiero consultar. Según, ¿cómo puedo saber si tiene esa condición? Bueno, porque ahora tiene mi hermano y tiene ya 27 años, ya he dicho. Pero igual tiene una opción para poder saber realmente lo que tiene. Porque realmente he buscado información y no me han dado. Y ahora, como es adulto, no puedo hacer, mejor dicho, tratamiento o algo, o realizar un examen. Generalmente, el examen de eso, ¿quién lo hace? ¿Un neurólogo o un psicólogo? Muchas gracias, John, por tu pregunta. El diagnóstico del trastorno del espectro autista solo lo pueden hacer neurólogos o psiquiatras, ¿ya? Solo neurólogos o psiquiatras. Ahora, los tratamientos y los acompañamientos, la idea es que lo hagan psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales, que son muy importantes, y otros educadores diferenciales, qué sé yo. Ahora, sí puede confundirse, por eso la expertise es tan importante, y desde ahí que tu hermano pueda ver o un neurólogo, un psiquiatra que ojalá tenga expertise en autismo, o que pueda, por ejemplo, ir a un centro donde hagan diagnósticos completos con batería. Se puede tener una comorbilidad. Comorbilidad significa cuando hay dos diagnósticos juntos. Pudiera haber una bipolaridad con autismo, sí, pero muchas veces el autismo también se confunde con el estrés postraumático, que es como los de posguerra. La gente que está muy asustada no tiene autismo, pero tiene un estrés postraumático que es muy parecido a este aislamiento social y todo. Entonces, hay veces que se confunde. También hay muchas comorbilidades con TOC también, con trastorno obsesivo compulsivo, por las conductas repetitivas y los intereses restringidos. Entonces, pueden haber como confusiones. Por tanto, yo te sugiero que busques o que vayan también a un centro de salud pública. Ahora, con la ley de autismo, deberían haber mayores profesionales capacitados, y que hagan una evaluación por dudas, porque quieres saber más, y sobre todo por el acompañamiento, porque en general hay que ayudar a que no haya tanta soledad ni sufrimiento en esto, y eso tiene que ver con lo que podemos hacer el resto por las personas que están en esta condición o en otras condiciones de neurodivergencia. Entonces tengo que seguirme con eso, entonces con esa cláusula que está dando ahora, que tiene salud mental, generalmente. Entonces, sí. Entonces yo tengo que dirigirme con él, entonces a un centro de esto, o tengo donde él fue evaluado anteriormente. Tienes que ir, o sea, o vas a una consulta particular con un psiquiatra o neurólogo, o vas a un servicio de salud pública y explicas la situación para que se te hagan las derivaciones y también los acompañamientos. Hoy día hay psicólogos, asistente social, neurólogos que deberían estar como coordinados y capacitándose, porque la ley TEA lleva poquito tiempo, pero está el Ministerio de Salud dentro de la ley TEA también. Ya. Ahora me quedó claro la pregunta esa, porque no sabía dónde, en qué ámbito quería ir dirigirme. Entonces tengo que dirigirme, particularmente, mejor dicho, tengo que dirigirme a un psiquiatra para que pueda mandar una derivación a un examen neurológico. Eso es lo que me está quedando claro en eso, lo que me están dando la respuesta. Y tienes que decir que tienes dudas por TEA, dudas por TEA, que quieres una evaluación para tu hermano, en este caso. Ya.
Ya, ok. Ya, me quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, María José. Gracias a todas las personas que se pudieron conectar. Vamos a dar por finalizada la grabación y